Un accidente inesperado, una enfermedad que no esperabas o incluso un chequeo de rutina. Y de repente te enfrentas a una factura que puede desestabilizar tu vida. $10,000 por una simple visita a emergencia, $15,000 por un parto, $100,000 por una cirugía cardíaca. En un país donde el acceso a la tecnología médica más avanzada debería garantizarte tranquilidad, ¿cómo es que hemos llegado al punto en el que una visita al médico puede significar la ruina financiera? Hoy en Sin Anestesia vamos a explorar en profundidad la razón detrás de estos costos astronómicos. ¿Qué factores han convertido al sistema de salud de Estados Unidos en uno de los más caros del mundo? Quédate porque las respuestas no son las que esperas. Bienvenidos a Sin Anestesia, tu programa donde desenmascaremos las realidades médicas y sociales sin rodeos. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Aquí hablamos de todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la medicina, desde los últimos avances científicos hasta los problemas más profundos del sistema de salud. Hoy nos enfrentamos a una de las grandes incógnitas: ¿por qué es tan cara la salud en los Estados Unidos? Acompáñame en este recorrido donde desglosaremos cada pieza de este rompecabezas. Uno de los pilares fundamentales para entender por qué la atención médica en los Estados Unidos es tan cara es la fragmentación de su sistema. A diferencia de otros países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un sistema de salud unificado. En cambio, está compuesto por una intrincada red de aseguradoras privadas, hospitales sin fines de lucro, clínicas gubernamentales, programas federales como Medicare y Medicaid y más de 900 aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que no existe un precio único o regulado para los servicios médicos. Mientras que en muchos países los gobiernos negocian los precios para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud de forma asequible, en Estados Unidos cada hospital, cada aseguradora negocia los precios por su cuenta. Esto genera diferencias abismales en los costos de un mismo procedimiento, incluso dentro de la misma ciudad. Un ejemplo claro es el costo de una cirugía de apendicitis. En un hospital puede costar $5,000, pero en otro hospital a solo unos kilómetros de distancia, ese mismo procedimiento puede costar $50,000. Este sistema fragmentado no solo crea una gran variabilidad en los precios, sino que hace casi imposible que los pacientes puedan prever cuánto tendrán que pagar por un servicio de salud. Y lo peor de todo es la falta de transparencia. En la mayoría de los casos, los pacientes no saben cuánto les costará un tratamiento hasta después de haberlo recibido. Imagina ir a un restaurante y pedir la comida sin saber el precio, para luego recibir una factura que podría arruinarte financieramente. Esa es la realidad del sistema de salud estadounidense. Otro de los grandes motores detrás del costo desorbitado de la atención médica en Estados Unidos son los precios de los medicamentos. Aquí, las grandes farmacéuticas juegan un papel fundamental. A diferencia de muchos países en los que los gobiernos regulan los precios de los medicamentos, en Estados Unidos las farmacéuticas tienen la libertad de establecer los precios que deseen, y lo hacen sin ningún tipo de regulación externa. Esto significa que para un medicamento como la insulina, esencial para la vida de millones de personas con diabetes, los precios pueden ser absurdamente altos. Mientras que en países como Canadá o el Reino Unido, un vial de insulina puede costar $30, en Estados Unidos puede costar más de $300. ¿Cómo es posible esta diferencia? Las farmacéuticas suelen justificar estos precios diciendo que cubren los altos costos de la investigación y desarrollo. Pero lo que muchas veces no nos dicen es que estos costos ya fueron recuperados hace años. Y lo que estamos viendo hoy es una explotación del mercado. Los medicamentos deberían ser accesibles para todos. En realidad se ha convertido en un lujo que muchos no pueden permitirse. ¿Y cuál es el impacto de esto? Millones de personas se ven obligadas a racionar sus medicamentos, saltarse dosis o incluso abandonar sus tratamientos por completo, lo que pone en riesgo sus vidas. En un país que se enorgullece de ser el líder mundial en innovación médica, no debería ser así. Nadie debería tener que elegir entre pagar su renta o comprar su medicamento. Un factor clave que no podemos pasar por alto cuando hablamos del costo de la atención médica en Estados Unidos es el enorme gasto en burocracia. Se estima que hasta el tercio del gasto de salud va a parar a costos administrativos. Este dinero no se gasta en médicos, enfermeras o en la atención directa al paciente. Se gasta en papeleo, procesos administrativos y la gestión de reclamaciones de seguros. Ahora hablemos de uno de los elementos que más afectan el costo de la atención médica: el seguro médico. En teoría, tener un seguro debería protegerte de los costos elevados, pero en la práctica, muchas veces es todo lo contrario. Según un informe de la Fundación Kaiser, el 45% de los estadounidenses tiene un seguro de deductibles tan altos que en realidad debería pagar miles de dólares de su bolsillo antes de que su póliza comience a cubrir los gastos médicos. Esto deja a millones de personas en una situación financiera crítica, incluso teniendo un seguro. Por ejemplo, un deductible promedio puede superar los $5,000.
Esto significa que si una persona tiene un accidente o una enfermedad grave, debería pagar esta cantidad antes de que el seguro médico comience a cubrir los costos. Según el estudio de Health Affairs, este tipo de deductibles ha ido en aumento durante la última década, lo que ha puesto una carga financiera aún mayor sobre los pacientes. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de estos detalles hasta que enfrentan una emergencia médica y para entonces ya es demasiado tarde. Este sistema ha generado una paradoja. Los estadounidenses pagan más por su seguro, pero reciben menos beneficios. De hecho, según los datos de Commonwealth Fund, Estados Unidos tiene una tasa más alta de quiebras médicas entre los países desarrollados. Más del 60% de las quiebras personales en este país están relacionadas con deudas médicas. Y esto no es solo un problema para las personas sin seguro. Muchas de estas quiebras provienen de personas que sí tenían seguro médico, pero cuyos costos fueron demasiado altos para manejar. Otro factor que no podemos ignorar cuando hablamos del costo de la atención médica en los Estados Unidos es el precio de los medicamentos. Las grandes farmacéuticas juegan un papel crucial en este sentido. Según el estudio del Harvard School of Public Health, los estadounidenses pagan entre 2 y 3 veces más por medicamentos que en otros países desarrollados. Esto es especialmente grave cuando se trata de medicamentos esenciales como los tratamientos para la diabetes o el cáncer. Un ejemplo es la insulina. Según un estudio del Journal of the American Medical Association, el costo promedio de un vial de insulina en Estados Unidos es de más de $300, mientras que en Canadá el mismo medicamento cuesta apenas $30. Este tipo de disparidades se debe a que en Estados Unidos no existe una regulación que controle los precios de los medicamentos, lo que permite a las farmacéuticas establecer los precios tan altos como quieran. La justificación de la farmacéutica es que estos precios cubren los costos de investigación y desarrollo. Pero lo que no nos dicen es que en muchos casos estos costos ya fueron recuperados hace años. Lo que estamos viendo es una explotación del mercado donde los precios se mantienen altos no por necesidad, sino porque el sistema lo permite. Y como siempre, los que pagan las consecuencias son los pacientes. Entonces, ¿qué se está haciendo para solucionar este problema? A lo largo de los años ha habido varios intentos de reformar el sistema de salud en Estados Unidos. Uno de los más significativos fue la Ley del Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare. Esta ley introdujo cambios importantes, como la prohibición de que las aseguradoras rechacen a personas con condiciones preexistentes y la expansión del Medicaid. Según datos del CDC, desde la implementación de esta ley, más de 20 millones de personas han obtenido cobertura de seguro médico. Sin embargo, aunque Obamacare ha ayudado a millones de personas a obtener seguro, no ha abordado completamente el problema de los precios. Los costos siguen siendo altos y millones de personas siguen enfrentándose a facturas médicas astronómicas. Para muchos, tener seguro no es suficiente para evitar las deudas médicas. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Algunos expertos proponen un sistema de salud más centralizado, similar al de Canadá o al del Reino Unido, donde el gobierno negocia los precios directamente con los hospitales y las farmacéuticas, para evitar los excesos que vemos hoy. Otros sugieren que se debe poner un límite a las ganancias de las compañías farmacéuticas y aseguradoras, para que los costos no sigan aumentando indefinidamente. En resumen, el costo de la atención médica en Estados Unidos es el resultado de múltiples factores: un sistema fragmentado y burocrático, precios de medicamentos descontrolados y un seguro médico que muchas veces no cumple su propósito. Mientras que otros países han encontrado maneras de ofrecer atención médica de calidad a precios accesibles, Estados Unidos sigue luchando con un sistema. Espero te haya sido útil este capítulo. Recuerda suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales y activar las notificaciones para que no te pierdas de más reportes médicos sin anestesia.